Bienvenidos a Terror HD. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Peaje atrasado. Me lo llamo Raúl y desde hace años vivo pegado a la ruta de Querétaro hacia la frontera, jalando caja refrigerada. No es la vida que uno sueña de niño, pero con eso se paga la renta, el diésel y, en mi caso, una deuda que no se acaba nunca. Hace poco más de un año mi papá se enfermó feo. Había que operarlo y el seguro no cubría todo. Fui a banco, pedí prestado por todos lados y nadie quiso soltar un peso. Al final terminé donde terminan muchos, en una oficina chiquita, arriba de una miscelánea, con un tipo que no tiene letrero de banco, pero presta más rápido que cualquiera. La condición fue sencilla, así me lo dijo, mirándome sin parpadear. Mientras me debas, no cambias de ruta ni de trabajo. Si yo te pierdo el paso, lo paga alguien más. Firmé sin leer bien. Uno no piensa claro cuando ve a su papá en una camilla. Desde entonces, hago el mismo recorrido casi clavado. Mismas casetas, mismas gasolineras, mismos paradores donde me sé hasta el olor del baño. Empecé a pagar siempre en efectivo, sin tarjetas, sin facturas electrónicas. Nada que deje rastro. El tipo del préstamo tiene su calcomanía pegada en la ventana de la oficina. Un logotipo feo, un billete con cuernos y la frase, el que debe, paga. Solo la había visto ahí. Esa noche iba de salida rumbo al norte. Caja llena, producto frío, reloj marcando casi medianoche. El aire venía fresco por la rendija de la ventana y el radio apenas dejaba una música baja, más para sentir compañía que otra cosa. Pensaba en mi papá, que ya caminaba mejor, y en cuánto me faltaba para liquidar. En la primera caseta todo normal, cola corta, 2 camiones adelante, pagué en efectivo como siempre. ¿Recibo? Claro, jefe. Me pasó el papelito y lo aventé al portavasos, ni lo vi. Unos kilómetros más adelante, en un tramo recto, empecé a ordenar los comprobantes del viaje por costumbre. Cuando volteé el primero, me quedé frío. En el reverso, con tinta roja, estaba escrita la cantidad exacta que yo debía. No solo los miles, también los centavos. Ni mi esposa se sabía esa cifra con todo y decimales. Pensé que era una broma rara del cajero, algún sistema nuevo de la caseta. Lo miré bien. El papel era el de siempre. Logotipo de la autopista, fecha, hora, carril. Lo único distinto eran esos números perfectos, alineados, como si los hubiera impreso la misma máquina. Lo guardé en la guantera, diciéndome que el cansancio juega con la cabeza. Seguí rodando. La carretera estaba casi vacía, solo algún tráiler que rebasaba de vez en cuando y las luces de los pueblitos perdidos a lo lejos. En la segunda caseta ya iba más atento. Pagó el de adelante, pasó un coche chico y luego me tocó a mí. Entregué los billetes, pedí el recibo, lo doblé y esta vez, antes de arrancar, lo volteé. Sentí que se me cerraba el estómago. En la parte de atrás, con la misma tinta roja, estaba escrito el nombre completo de mi papá. Nombre, ambos apellidos, hasta el segundo nombre que casi nadie usa. Bajé el vidrio. Oiga, joven, le dije al de la caseta, ¿quién escribe estas cosas? El muchacho me miró sin entender. ¿Qué cosas? Le mostré el papel. Por delante se veía normal, por detrás, limpio. Nada de letras, nada de rojo, como si se hubiera borrado en lo que abrí la ventanilla. Debe estar cansado, jefe. Maneje con cuidado. Arranqué sin responder. Me sudaban las manos aunque la noche estaba fresca. Apagué la música. Solo se escuchaba el motor y un leve zumbido de fondo que no supe si venía del tablero o de mi propia cabeza. Empecé a pensar en el prestamista, en cómo siempre que llegaba,
Ya sabía cuánto llevaba abonado, cuánto faltaba. Decía que tenía sus formas de revisar. Me reí solo, como para espantar la idea, pero no llegué ni a 3 segundos de risa. En la tercera caseta casi no había luces, solo 2 cabinas abiertas. Me fui por la que tenía menos cola. Ningún camión adelante, solo un coche viejo que pagó y se fue sin pedir cambio. Me acerqué, puse el freno. Teguel del hielo. La señora de la ventanilla tenía el uniforme arrugado y los ojos perdidos en algún punto detrás de mí. ¿Recibo?, pregunté. Sin mirarme, tomó el rollo y arrancó uno. Me lo tendió. En el frente, todo normal, pero cuando lo volteé, sentí un frío que no venía del clima. En letras grandes, rojas, bien centradas, decía: hoy cobramos en carretera. Debajo, 1 hora que todavía no llegaba. 10 minutos adelante de la que marcaba mi reloj y el del tablero. Señora, esto... Levanté la vista. La cabina estaba vacía, la barra levantada, la luz en verde. No vi a nadie salir de ahí, ni cambiar de lugar. Simplemente ya no había nadie. Apreté los dientes, metí el cambio, crucé la caseta. A partir de ese punto, todo se sintió distinto. El asfalto se veía más oscuro, aunque las luces eran las mismas. Cada vez que un vehículo me rebasaba, veía la misma calcomanía en la parte trasera. El billete con cuernos y la frase: el que debe, paga. Pegada en coches familiares, en una pick-up vieja, incluso en un autobús que no era de la ciudad. Nunca había visto esa calcomanía en carretera, solo en la ventana del despacho del prestamista. Quise convencerme de que era paranoia, de que mi cabeza proyectaba cosas. Entonces miré el tablero. La aguja del velocímetro estaba clavada en la misma cifra, 66.6. Aceleré. El motor rugió, la caja vibró, pero la aguja no se movió. Solté el acelerador, dejé que el tráiler perdiera fuerza. El paisaje disminuyó de velocidad, pero la aguja seguía atascada en el mismo número imposible. Ya basta, murmuré. En ese momento, el radio, que yo llevaba apagado, soltó un chasquido de estática y se encendió solo. No había música ni locutor, solo una voz grave, distorsionada, que dijo algo que todavía me hace apretar el volante cuando lo recuerdo. La deuda no solo es dinero, Raúl, también se paga con camino, y hoy nos toca cobrar. Apagué el radio de un manotazo. La aguja del velocímetro siguió clavada donde mismo vi el siguiente letrero de entronque, uno que casi nadie usa, para salirse a un camino viejo hacia un parador de tráileres abandonado. No lo pensé mucho. Puse direccional, crucé los carriles y tomé la salida. El entronque estaba lleno de maleza, la pintura de las líneas casi borrada. Avancé despacio hasta ver las sombras de unos camiones viejos, oxidados, estacionados en un parador que había conocido mucho movimiento años atrás. Ahora solo quedaban el letrero sin luces, una estructura de lámina vencida y la silueta de un baño con la puerta colgando. Apagué el motor. Por primera vez en la noche, el silencio fue completo. Ni un coche, ni un tráiler, nada. Solo el crujido del metal enfriándose. Corrí las cortinas del camarote. Me senté en la litera con el recibo arrugado en la mano. No quería dormir, pero el cuerpo se va cuando ya no puede más. No sé cuánto tiempo pasó. Me despertó un ruido seco, como si alguien hubiera lanzado algo contra la puerta del copiloto. 3 golpes espaciados. Contuve la respiración. No se oía motor de ningún lado. Solo esos golpes, y luego una voz pegada al cristal, susurrando mi nombre completo, con el mismo tono que usó el prestamista el día que firmé. Raúl, el peaje siempre se paga, tarde o temprano. No me moví, no prendí luces, no abrí nada.
Me limité a apretar el rosario que cuelga en la cabina y esperar a que la claridad se colara por alguna rendija. Cuando por fin amaneció, el parador seguía vacío. Ningún rastro de llantas frescas, ninguna marca en la puerta. Solo el polvo de siempre. Miré el tablero. La aguja del velocímetro estaba en 0. Encendí el motor, se portó normal. Salí de ahí y regresé a la autopista por otro entronque, evitando el tramo donde había dejado las casetas atrás. En la primer parada con gente, respiré más tranquilo. Ya de día, con el café de termo y el sol pegando de frente, saqué los recibos de la guantera. Ni letras rojas, ni nombres, ni mensajes. Solo los datos normales: monto, carril, hora corriente. En el de la tercera caseta, la hora impresa era la de siempre, sin esos 10 minutos adelantados. Quise creer que todo había sido un sueño ligero, mezclado con carretera, pero a los pocos días, el prestamista me mandó llamar. Llegué a su oficina, la misma calcomanía en la ventana, el mismo olor a cigarro rancio. Sobre el escritorio tenía varias hojas impresas. «Mira nada más que ordenado eres», me dijo sonriendo. «Siempre pasas por las mismas casetas, a las mismas horas». Me empujó las fotos. Eran capturas de cámara de peaje. Ahí estaba yo en la ventanilla, pero no estaba solo. En cada imagen aparecía, del lado del copiloto, la silueta de alguien más. Personas que juro no recordar. En la primera, un hombre con gorra mirándome fijo. En la segunda, una mujer de uniforme, parada afuera de la caseta, demasiado cerca de mi puerta. En la tercera, había 3 figuras alrededor del tráiler, como si me estuvieran cercando. Lo que me terminó de helar fue la hora impresa en cada foto, la misma que había visto en letras rojas, esos 10 minutos adelantados. «Aunque pagues en efectivo», dijo el prestamista, reclinándose en su silla. «La carretera siempre me dice por dónde vas, y si un día decides salirte del camino, también me lo va a contar». Salí de ahí con la sensación de que la deuda ya no era solo en pesos, sino en kilómetros. Desde entonces, cruzo las casetas con la vista al frente, sin pedir recibos, sin mirar la hora. Y cada vez que un carro me rebasa con una calcomanía en la parte trasera, no alcanzo a leer qué dice. Prefiero no saber si es el mismo billete con cuernos siguiéndome el rastro, porque ya aprendí que hay cuentas que no se saldan en ventanilla, sino en plena carretera. Y mientras yo sigo avanzando con esa sensación de que alguien revisa cada peaje que pago, hay otros choferes a los que la carretera les cobró algo mucho más caro que el dinero. De eso te hablo en el siguiente relato. La promesa del entronque 32. Me llamo Lidia y soy enfermera. Llevo años manejando de madrugada por la libre entre Ciudad de México y Pachuca para cubrir guardias. Durante mucho tiempo tomé siempre la misma ruta, más larga y cara, por una promesa. Antes de morir, mi hermana menor me agarró la mano en urgencias y con la mascarilla empañada me dijo: «Prométeme que nunca vas a volver a pasar por el entronque donde nos estrellamos. Lo que está ahí no nos quería juntas». Asentí. El choque había sido en el entronque 32, una curva donde la libre se une con la autopista. Llovía, un tráiler nos cerró el paso y el coche giró como lata. A mí me sacaron magullada. A ella la subieron a una ambulancia con el lado izquierdo del rostro abierto y ya no volvió. Desde entonces empecé a rodear, me metía por pueblos, soportaba baches, tardaba más, pero evitaba ver el letrero verde del entronque 32. Luego subió la gasolina, cambiaron jefes y empezaron los correos por cada retraso. Una supervisora nueva me llamó. «Lidia, no podemos seguir justificando que entres tarde», dijo. «Recorta camino. Usa la salida directa. Yo evito el entronque. Te asusta más una curva que perder tu trabajo». No le conté nada.
Seguí usando la ruta larga hasta que una madrugada sonó mi teléfono. Era el pediatra de guardia. Lidia, te necesito ya. Nació una bebé con complicaciones. No hay otra enfermera de neonatos. Miré el reloj. Pasaban de las 2. Me vestí como pude, tomé las llaves y bajé corriendo. En el coche pensé en dar el mismo rodeo, pero la frase «no hay otra» pesó más que la promesa. Tomé la libre. La noche estaba despejada. A medida que me acercaba al entronque, sentí el aire más pesado, como si en el coche hubiera alguien más respirando. El letrero apareció iluminado por mis faros. Salida entronque 32. Solo esta vez, susurré. Es por una niña. Puse direccional y tomé la curva. Esperaba ver marcas del accidente, una cruz, parches en el asfalto. Pero el piso estaba liso y el señalamiento del kilómetro parecía recién pintado. Ni un rastro de nada. Llegué al hospital a tiempo. La bebé seguía respirando cuando entré a neonatos. Pasé horas entre alarmas y tubos hasta que se estabilizó. Cuando el sol empezó a pegar en las ventanas, salí al estacionamiento con la bata pegada al cuerpo. De regreso decidí usar la misma salida. Quería comprobar que no había nada raro. Al acercarme al entronque bajé la velocidad. El sol iluminaba la orilla del camino. Entonces lo vi. Junto al guardarraíl, justo donde recordaba el impacto, había un buquet de flores marchitas, tallos resecos, pétalos pegados, un moño descolorido. Me orillé. Encendí las intermitentes. La carretera venía vacía. Bajé del coche. Entre las flores había una tarjeta amarillenta. Las letras estaban corridas, pero aún se leía. Para que no manejes sola nunca más. Te quiero, Lidia. Y debajo, la firma de mi hermana. Esa tarjeta había estado pegada en el espejo de nuestro cuarto, mucho antes del choque. Yo la rompí y la tiré el día que ella murió. No había manera lógica de que ahora estuviera clavada en la tierra, junto al entronque. Tantos años después, regresé al coche con las piernas flojas. Cerré los seguros y arranqué. Me repetí que era el cansancio, que quizá estaba confundiendo recuerdos, pero en el fondo sabía que no. Los días siguientes, por culpa o por miedo a empeorar las cosas, seguí tomando el entronque. Cada vez que me acercaba sentía el pecho apretado y cada vez que pasaba justo por el punto del ramo, ocurría lo mismo. El reloj digital del tablero se detenía. Podía ir escuchando la hora en la radio, ver el celular avanzar, y el reloj del coche se congelaba exactamente en la hora del choque de años atrás, la misma que vi en el parte de tránsito. El resto del tablero funcionaba normal. El velocímetro subía y bajaba. La aguja de gasolina avanzaba. Solo ese rectángulo anaranjado quedaba clavado unos segundos, hasta dejar atrás el entronque. Entonces los minutos corrían de golpe, como si recuperara tiempo. Lo llevé con un mecánico. Revisó fusibles y cables. «No tiene nada, señora», dijo. «Si se le para el reloj no es por aquí». No insistí. Sabía que no era cosa de taller. Luego empezó otra cosa. En las curvas del entronque, cuando el coche se inclinaba y yo miraba el retrovisor central, veía mi cara, pero no del todo. En el reflejo, el lado izquierdo de mi rostro estaba abierto por una herida larga, igual a la de mi hermana en la camilla. Los ojos del reflejo tenían ese brillo opaco que vi en ella la última vez. Si me miraba en el espejo lateral, estaba normal. Si me tocaba la mejilla, la piel estaba intacta. Solo en el espejo del centro, en ese rectángulo que debería mostrar la luneta, aparecía esa versión de mí que nunca salió de la ambulancia. Una tarde, después de otra guardia pesada,
Me detuve antes del entronque con las manos sudadas en el volante. Podía seguir obedeciendo y recortar camino, o podía dejar de pagar con otra cosa. Al día siguiente, pedí hablar con la supervisora. Le dije que volvería a tomar la ruta larga, que firmaría las llamadas de atención que hiciera falta. No di detalles. Solo repetí que había promesas que una no debía romper. Me miró raro, pero aceptó. Pensé que con eso bastaría, que al evitar el entronque, el reloj y el espejo me dejarían en paz. Pero la carretera guarda memoria y el hospital también. Un domingo tranquilo ayudaba en archivos a buscar un expediente viejo. Al mover unas cajas, una carpeta cayó y las fotos que traía dentro se regaron por el piso. Eran imágenes de accidentes en la ruta, autos destrozados, ambulancias, paramédicos. Una foto me detuvo. Reconocí la ambulancia que nos recogió a mi hermana y a mí por el modelo y el número de unidad. Al fondo se veía un tramo de carretera desenfocado, la curva, el guardarraíl, el entronque. Y junto a la orilla, apenas inclinado, estaba el mismo buqué de flores marchitas, con una tarjeta amarilla clavada entre los tallos. En la parte trasera de la foto, estaba escrita la fecha con letra de médico, el día del choque, el año en que mi hermana murió. Ese ramo llevaba ahí desde entonces, mucho antes de que yo volviera a pasar por ese lugar y lo viera por primera vez. No sé quién lo dejó, ni por qué la tarjeta llevaba palabras que yo recordaba de otro tiempo. Lo único claro es que ahora salgo más temprano, tomo la ruta vieja y llego con sueño, pero no vuelvo a cruzar el entronque 32. Hay tramos que recortan minutos y gasolina, y otros que te cobran en recuerdos y promesas, y mientras yo le doy la vuelta a esa curva como si fuera una sala de aislamiento, hay conductores que siguen escogiéndose el atajo sin imaginar lo que les puede salir al paso en mitad de la noche. De uno de esos casos te voy a hablar en el próximo relato. Carril de decisión. Soy Oscar y manejo un camión de 3 toneladas que abastece tiendas en la periferia de Guadalajara. No es un tráiler enorme, pero pesa lo suficiente como para que un error se vuelva sentencia. Eso lo aprendí a la mala una noche en la que decidí apretar el paso para llegar a tiempo. Fue en un tramo angosto, de esos donde la avenida se hace carretera y se junta todo: camiones, coches, motos, topes mal puestos. Tenía que entregar en una tienda que cerraba en poco rato, y el supervisor ya me traía marcado. Vi el carril derecho casi vacío, apenas una moto adelante, y el izquierdo lleno de coches lentos. Pensé que si me quedaba ahí, perdería la ruta del día. Metí direccional, me abrí lo justo, y rebasé por donde no debía. Recuerdo el reflejo de una caja de repartidor, el freno de la moto brillando, y luego puro ruido, vidrio y metal. El motociclista murió. Un muchacho de reparto, de los que traen la espalda rota y la sonrisa cansada. Yo salí con golpes y la etiqueta de responsable. Pagué abogados, pagué arreglos, firmé acuerdos. En los papeles quedó cerrado, pero nunca hablé de eso en casa. A mi esposa le dije que fue un susto fuerte. A mis hijos solo que papá iba a manejar con más cuidado. Nadie supo que cada vez que veía una caja de repartidor, sentía que alguien me miraba desde abajo del chasis. Desde ese día dejé de pasar por ese tramo de noche. Podía tomar la ruta por el Libramiento, dar una vuelta más larga, perder entregas, pero no volvía a meter el camión en ese carril. Me acomodé horarios para cruzar por ahí solo de día, con todo a la vista. El tiempo fue poniendo capas encima del recuerdo. No lo borró, pero lo empolvó. Hasta que en la empresa cambiaron la jugada. Llegó un jefe nuevo de tráfico, joven, con su tablet bajo el brazo y un mapa lleno de colores. Vamos a optimizar rutas, Oscar, dijo. Nada de vueltas largas, nada de gasolina tirada.
Vuelves a usar el tramo directo. Ese carril es peligroso, alcancé a decir. Peligroso es que la competencia llegue antes a las tiendas. Me pusieron horarios imposibles y el tramo maldito regresó al papel. La primera noche que me tocó cruzarlo de madrugada, el estómago se me apretó. Había neblina baja pegada al pavimento y casi no pasaban coches. El refrigerador de la caja sonaba como un zumbido constante en la cabina. Al acercarme, reconocí las luces, los anuncios, el bache tapado de mala gana. El carril donde había pasado todo seguía igual de estrecho, pegado a la guarnición. Respiré hondo, bajé la velocidad y me mantuve en el carril izquierdo. Fue entonces cuando la vi. Una moto estacionada en el acotamiento, justo a la altura donde había sido el choque, negra, pequeña, con una caja de repartidor montada atrás. La misma marca que llevaba el muchacho que maté, la misma forma cuadrada, hasta el mismo tono deslavado del plástico. No había nadie cerca, ni chaleco, ni piloto buscando señal. Solo la moto, inmóvil, con la luz trasera apagada. Tragué saliva, apreté el volante y aceleré. Me repetí que esa ciudad estaba llena de motos, que era otra ruta, otro chavo, otra vida. La siguiente semana volví a tener turno de madrugada, mismo mapa, misma lista de tiendas, misma hora. En el fondo esperaba que la moto no estuviera, que todo hubiera sido coincidencia. Pero cuando entré al tramo, el corazón me empezó a latir en los oídos. Ahí estaba otra vez, estacionada en el mismo lugar, con la llanta apenas sobre la línea del acotamiento. Esta vez, el casco no colgaba del manubrio, sino colocado con cuidado sobre el asiento, como esperándome. La caja de atrás estaba abierta hacia la carretera, vacía, mostrando las paredes interiores raspadas por tantos pedidos entregados. Un papel volaba dentro como si no encontrara salida. Bajé la velocidad sin querer. Por el espejo lateral tuve la sensación de que alguien, detrás de esa visera vacía, me observaba. Seguía convenciéndome de que estaba paranoico, hasta que empecé a notar otra cosa. Siempre que me acercaba a ese punto, el tráfico se comportaba raro. Aunque el carril derecho estuviera libre, los coches se iban cambiando al izquierdo o al de en medio mucho antes, como si el aire empujara. Nadie se quedaba en el espacio donde había ocurrido el choque. Ni un taxi valiente, ni un coche viejo con prisas. Todos, sin excepción, abandonaban ese carril unos metros antes de llegar a la moto. Una noche, el semáforo del tramo anterior me detuvo. Quedé al frente, con la moto ya visible a lo lejos, iluminada por las luces blancas del camión. En el retrovisor vi que un coche compacto se colocó detrás de mí y se mantuvo pegado a mi defensa. No se cambió de carril. El conductor tenía cara de cansancio, una mano en el volante y otra en la barbilla. Claramente no tenía idea de nada. La luz cambió, avancé. El compacto avanzó también, siguiéndome en el mismo carril estrecho. A medida que nos acercábamos a la moto, los coches de los otros carriles nos rebasaban rápido, como si quisieran quitarnos la vista de encima. Cuando quedamos a la altura del repartidor inmóvil, sentí que el aire se cargaba, espeso. El motor del camión hizo un ruido raro, como si perdiera fuerza, pero siguió. De pronto escuché un estallido seco detrás de mí, un golpe contra el asfalto, un chirrido de rin raspando. Miré por el espejo. La llanta delantera del coche compacto estaba destrozada, reventada como si hubiera pasado sobre algo invisible y filoso, justo frente a la moto. El conductor se orilló a duras penas. No había bache, no había fierros, no había nada en el piso, solo la sombra de la moto y la caja abierta mirando a la carretera. En la siguiente base, se lo conté a un compañero mientras nos servíamos café. Solo dije que un coche había tronado llanta en el lugar del viejo accidente. Él se quedó pensativo.
No eres el primero que me dice algo raro de ese tramo, comentó. A una patrulla se le reventó la llanta ahí también, y a una camioneta de reparto siempre en el mismo punto. Siempre de noche, como si algo no soportara que se le arrimen. La culpa que yo guardaba como secreto empezó a mezclarse con algo más. Tal vez el carril no estaba vacío. Tal vez alguien seguía parado ahí, con el casco en la mano, decidiendo quién aprende a no rebasar. Un par de noches después, tomé una decisión. Al ver la moto, puse direccional y me orillé en el acotamiento, con las intermitentes prendidas. El corazón me golpeaba el pecho, pero bajé. El aire olía a caucho caliente y a algo más metálico, apagado. Saqué del asiento trasero un casco nuevo que traía en la unidad, uno que había comprado para mi hijo mayor, aunque nunca lo usó. Me acerqué despacio. La moto no tenía placas visibles, solo una mancha de suciedad donde deberían estar. La caja seguía abierta. Dejé el casco junto a la llanta trasera, apoyado con cuidado, como si se lo entregara a alguien que no quería que se fuera sin protección. Perdóname por haberte apurado, alcancé a decir en voz baja. Ya aprendí. No esperé respuesta. Subí al camión y me fui, sin atreverme a mirar por el espejo hasta que el tramo quedó lejos. Esa noche dormí en la base, como no lo hacía desde hace años. Al día siguiente, cuando abrí la cabina para empezar otra ruta de día, me quedé inmóvil. En el asiento del copiloto, bien amarrado con cinchos al respaldo, estaba el casco nuevo, limpio, sin rayones, pero con la correa ajustada como si alguien lo hubiera colocado para que no se moviera en ningún bache. La puerta había quedado cerrada con seguro, la unidad estacionada dentro del patio de la empresa. Nadie tenía por qué entrar ahí solo para jugar con un casco viejo. Desde entonces, cada vez que voy por carretera y veo la tentación de rebasar por un carril estrecho, algo raro pasa. Justo cuando pienso en meter el camión, el cinturón de seguridad se traba solo, se tensa contra mi pecho y no me deja inclinarme ni un centímetro. Puedo escuchar cómo la hebilla se ajusta como si alguien más tirara de ella desde atrás del asiento. No sé si es el recuerdo del muchacho, la carretera, o esa moto estacionada en un carril que ya no le pertenece a los vivos. Solo sé que ahora, cuando tengo prisa y la urgencia me empuja a hacer maniobras que ya sé en qué terminan, ese cinturón se convierte en mano firme que me mantiene en mi lugar. Y mientras yo sigo obedeciendo esa fuerza invisible, hay otros choferes que aún no han tenido su lección en la carretera y van a descubrir, a la mala, que hay tramos donde no decides tú, sino lo que se quedó ahí esperando. Eso es justo lo que viene en la historia que sigue. Kilómetro de los jubilados. Me llamo Ernesto, pero en la base todos me dicen Don Ernesto. Llevo más de 40 años manejando autobuses entre Monterrey y Saltillo. He visto cambiar de dueños a la empresa. He visto nacer y desaparecer líneas completas y he ido a más velorios de choferes de los que quisiera recordar. Yo vivo solo en un cuartito rentado cerca de los talleres. Mi miedo más grande no es chocar, sino quedarme tirado en la carretera y que nadie pregunte por mí hasta muchas horas después. Esa noche llevaba un viaje de los tranquilos. Salimos tarde de Monterrey rumbo a Saltillo, con poco pasaje. Una señora abrazada a su bolsa, 2 muchachos con audífonos y un señor que ya roncaba en la penúltima fila. La carretera estaba limpia, sin tanta caja pesada, y las luces de la ciudad se fueron quedando atrás hasta que solo quedaron los cerros y el golpeteo parejo del motor. Conozco ese tramo casi de memoria, las subidas, la curva donde siempre pega viento, el kilómetro donde antes había una caseta. Por eso me extrañó ver, a un lado de la cinta asfáltica, un parador que yo no recordaba. Un letrero rectangular, medio encendido, anunciaba
Cafetería El Kilómetro. El estacionamiento estaba lleno de autobuses en fila, como en sus buenos tiempos. Vi unidades con colores viejos, diseños que yo no veía desde que era novato, franjas diagonales y logotipos de empresas que juraría que ya no existen. Bajé un poco la velocidad. A través del ventanal de la cafetería se alcanzaban a ver mesas de plástico y sillas desparejas. En las mesas había choferes. Algunos fumaban, otros jugaban cartas, otros simplemente descansaban con la taza en la mano. Lo que me llamó la atención no fue que estuvieran ahí, sino cómo iban vestidos. Uniformes viejos, camisas beige, chamarras con bordados de líneas desaparecidas, gorras deslavadas con rutas que hace años no se anuncian. Aproveché que mis pasajeros iban casi todos dormidos. Puse direccional y me metí al parador. Estacioné el autobús junto a un modelo igualito a los que manejábamos cuando yo recién entré a la empresa, con el frente cuadrado y la pintura opaca. Al bajar me pegó el olor a café recalentado y diésel frío, ese aroma que se queda en los paradores de madrugada. Caminé hacia la puerta de la cafetería. Desde afuera veía claramente las mesas. Nadie levantaba la vista. Jugaban, hablaban, movían las manos como si todo fuera una noche cualquiera de descanso. Me acerqué al vidrio y entonces distinguí un detalle que me apretó el pecho. Uno de los choferes traía en el cuello un gafete de plástico con cordón negro, exactamente del modelo que usábamos en mi empresa hace décadas, antes de que cambiaran a credenciales nuevas. En una esquina se veía el logo antiguo de la línea, el que borraron de todos lados cuando nos compró otro grupo. Ese chofer sí levantó la mirada. Me vio directo, como si supiera quién era yo. No me hizo seña de que pasara ni sonrió. Solo negó despacio con la cabeza, una sola vez, como aconsejando que mejor siguiera mi camino. Sentí un hueco en el estómago, di media vuelta y regresé al autobús sin intentar entrar. Encendí motor y salí de ahí con la sensación de que había interrumpido una reunión a la que todavía no me invitaban. No dije nada a los pasajeros ni a nadie en la base. Pensé que quizás se trataba de un parador viejo que yo había olvidado, que la memoria me traicionaba. Días después me volvió a tocar el mismo horario. Todo se repetía. Pocas personas, la misma ruta, el mismo cielo despejado. Desde que salí de Monterrey, venía pendiente del punto donde había visto la cafetería. Cuando el marcador de kilómetros me dijo que ya estaba cerca, reduje un poco para localizar el letrero. No apareció. A la derecha no había parador ni luces, solo un terreno baldío con basura, una plancha de cemento quebrada y la estructura oxidada de un anuncio a medio caer. Ningún rastro de autobuses, ni huellas frescas, ni sombra de mesas. Si alguna vez hubo algo ahí, se veía abandonado desde hacía muchos años. A partir de esa noche, lo raro se pasó del lado de la carretera al interior del camión. Casi siempre era en el mismo tramo, ya de madrugada, cuando la mayoría de los pasajeros dormían y las cortinas iban cerradas. De pronto empezaba a escuchar detrás de mí conversaciones que no correspondían a nadie que yo trajera a bordo. Voces de hombres mayores, de choferes, hablando de rutas antiguas, horarios que ya no existen, tarifas que sonaban ridículas. ¿Te acuerdas cuando Monterrey a Saltillo salía en 15 pesos? Decía una voz ronca. Y cuando la libre era de doble carril nada más, sin tanto tráiler, contestaba otra. Miraba por el espejo interior y, por un momento, los asientos se veían ocupados por siluetas con camisas beige, chalecos viejos, gorras deslavadas. Al parpadear, todo volvía a la normalidad. Respaldos vacíos, cabezas de mis pasajeros actuales, cortinas movidas por el aire acondicionado. Las voces seguían un rato, hablando de supervisores que ya murieron, de paradores que fueron cerrando, de autobuses que ya solo aparecen en fotos amarillentas.
Pensé que quizá era mi mente jugando con la nostalgia y el cansancio. Uno acumula muchas historias sobre el mismo tramo, pero la carretera se encargó de darme algo más concreto. Una tarde, al regresar a la base, encontré en mi casillero un sobre manila con mi nombre. Era el aviso formal de jubilación. Lo abrí en la banca donde siempre nos sentamos los viejos. La carta venía acompañada de una hoja con un listado de operadores retirados con algunos pendientes administrativos. Revisé los nombres por curiosidad. Varios compañeros seguían yendo a visitar, con su panza y sus nietos. Al final de la lista, había 3 nombres que me dejaron frío. No eran jubilados. Eran choferes que habían muerto en carretera, años atrás, en accidentes que todos en la base conocemos de memoria. Recordaba sus fotos pegadas en la pared con una veladora, los minutos de silencio, las historias repetidas en la sala de descanso. En esa hoja, junto a sus nombres, venía una columna que decía «Último recorrido». En los 3 casos se leía lo mismo. Ruta Monterrey-Saltillo. Incidente cerca del kilómetro donde antes estaba un parador. El mismo punto del terreno baldío. El mismo donde yo había visto la cafetería llena de autobuses viejos y choferes jugando cartas. Fui a Recursos Humanos a decir que tenían un error. Ellos no se retiraron, dije. Ellos murieron trabajando. La muchacha revisó rápido en la computadora. Aquí aparecen como retirados con beneficios completos, respondió. A veces hacen eso para cerrar el expediente. Pero sí, todos tuvieron su último servicio por ese tramo. Salí con la hoja en la mano y la garganta apretada. Pedí cambio de ruta para mis últimas semanas. Les dije que prefería ir hacia otra ciudad, aunque fuera más cansado. El supervisor me miró con esa cara de quien ya sabe que a los viejos hay que concederles ciertas manías. Me cambió. En uno de esos viajes finales, ya con la idea fija de que pronto entregaría el gafete, me quedé solo en el camión después de llegar. Hice el recorrido habitual por el pasillo, levantando bolsas de basura y boletos tirados. Bajo un asiento encontré uno que no se parecía a los actuales. Era un boleto viejo, más delgado, con otro diseño y el logo antiguo de la empresa. La tinta estaba algo corrida, pero todavía se leía el origen, el destino y la fecha. La fecha correspondía a un año en el que yo todavía ni entraba a trabajar. En el espacio del nombre del pasajero no decía nada, solo cortesía operador. Lo guardé en la cartera sin enseñárselo a nadie. No sé si ese parador que vi una vez existe en otro tiempo o si solo se aparece a los que ya traen muchas madrugadas encima. Lo que sí sé es que en esa mesa de plástico, donde los choferes juegan cartas con uniformes que ya no se fabrican, parece que hay sillas que se van llenando una por una con los que la carretera decide jubilar a su manera. Y mientras yo te cuento esto, señor Sánchez, hay conductores nuevos tomando la misma ruta, sin imaginar que, más adelante, en otro tramo cualquiera, puede estar esperándolos un lugar del que ya no se regresa igual, como te vas a dar cuenta en la historia que viene. Carga frágil. Yo llamo Paola y conduzco una camioneta tipo panel que lleva muestras médicas entre hospitales del Bajío, casi siempre de noche. Mientras medio mundo duerme, yo voy con cajas térmicas y sobres marcados como urgente, rodando entre Celaya, Irapuato y León. En la cabina voy sola, pero nunca siento que me pertenezca del todo el tiempo. Una parte de mí se queda siempre en la sala de urgencias donde atienden a mi hija. Mi niña tiene problemas respiratorios desde que nació. Ya me sé de memoria el olor a desinfectante de la sala donde la nebulizan, el zumbido de los aparatos, el sonido de las alarmas cuando le baja la saturación. Más de una vez me he quedado dormida en esas sillas de plástico, con la cabeza pegada a la pared y el corazón en la mano, esperando resultados. Y aún así,
siempre tengo la sensación de que no hago lo suficiente, que me falta estar un minuto más a su lado. Aquella noche había una neblina suave pegada al pavimento, de esas que no te impiden ver del todo, pero te difuminan las luces. Estaba entregando los últimos paquetes en un hospital de Salamanca cuando la encargada del laboratorio me llamó aparte. Traía en la mano un sobre blanco más grueso de lo normal, con varias etiquetas de prioritario y biológico. Este va directo a León, Laboratorio Central, me dijo. Es urgente para un niño que está internado. Tiene que estar allá antes del amanecer, Paola. Lo tomó como quien entrega algo frágil de verdad, no solo por protocolo. Me lo puso en las manos y por un segundo me dio la impresión de que pesaba más que los otros. Aunque fuera solo papel y tubos dentro, si no llega a tiempo, el tratamiento no sirve, añadió en voz baja. Yo pensé en mi hija, en las veces que he llegado jadeando al hospital con ella en brazos, rogando que no sea demasiado tarde. Asentí, firmé la hoja de control y salí hacia la camioneta, con el sobre apretado contra el pecho, como si fuera algo mío. Lo puse en el asiento del copiloto y arranqué. La carretera hacia León estaba casi vacía, apenas algunos tráileres a lo lejos y uno que otro coche perdido. A los pocos minutos empecé a notar un olor fuerte, penetrante, como a desinfectante concentrado. No era el aroma tenue que queda en las manos, era el mismo golpe de químico que se siente al entrar a la sala donde intuban a los niños. Miré alrededor pensando que quizá traía algo derramado en la ropa, pero venía con la misma sudadera de siempre, sin manchas nuevas. El olor venía del asiento. Acerqué la nariz al sobre y casi me mareé. Era exactamente el aroma del hospital donde atienden a mi hija, ese que se te queda en la garganta hasta después de bañarte. Me incomodó tanto que lo tomé y lo bajé al piso de la camioneta, junto a mis pies. Aún así el olor seguía llenando la cabina, como si hubiera alguien más respirando cloro a mi lado. Bajé un poco la ventana para mezclar aire frío y carretera con ese fondo de hospital que yo creía haber dejado atrás por unas horas. A medio camino, las luces azules y rojas de un retén me cortaron el ritmo. Era un control de la Policía Federal en un tramo recto. Hicieron seña para que me orillara. No traía nada fuera de regla, pero siempre que me detienen siento la presión del tiempo sobre la nuca, como si cada minuto en el retén fuera un latido que le quito a alguien. Un oficial se acercó con la lámpara y me pidió documentos. Luego señaló el sobre que ahora reposaba en el piso. ¿Qué transporta ahí? Muestras de laboratorio. Jefe, todo con orden. ¿Lo puedo revisar? Se lo entregué. Lo levantó a la altura de la linterna. Leyó la etiqueta con ojos acostumbrados a buscar problemas donde casi nadie mira. Yo vi claramente el nombre impreso en la parte frontal. Un niño que no conocía, apellidos que no tenían nada que ver conmigo. El oficial pasó el dedo por encima, como comprobando que no estuviera alterado, y luego me lo regresó por la ventana. Aquí tiene, Paola. Este va para tu Sofía, ¿verdad? Se me heló la espalda. Yo nunca le dije mi nombre, mucho menos el de mi hija. Él siguió su camino hacia la parte trasera de la camioneta, como si no hubiera dicho nada raro. Miré el sobre de nuevo. La etiqueta seguía mostrando el nombre del niño desconocido, solo ese, perfectamente impreso, sin correcciones. El olor a desinfectante pareció subir de golpe, como si el sobre respirara conmigo. Me querían temblar las manos, pero el reloj del tablero me recordaba la hora límite. Cuando me dieron la señal de seguir, apreté el volante y volví a la carretera, con la sensación de que llevaba algo más que muestras en el piso. El tramo final hacia León se hizo denso, silencioso. El radio solo soltaba estática, el celular no agarraba señal
y la neblina se cerraba por momentos. Aún así, todos los señalamientos parecían acomodarse a mi favor. Ningún semáforo en rojo cuando entré a la ciudad, ninguna patrulla lenta, ninguna fila larga de coches. Era como si alguien fuera adelante despejándome el camino. Llegué al hospital central poco antes de que clareara. Estacioné la camioneta junto a la rampa de urgencias y entré al laboratorio con el sobre en la mano. Un residente joven, con ojeras marcadas, revisaba unas planillas. «Traigo las muestras urgentes desde Salamanca», le dije. Me dijeron que eran para un niño. Levantó la vista, tomó el sobre y leyó la etiqueta. «Estas llegaron tarde», murmuró. Se me detuvo el corazón. «¿Cómo que tarde? Salí en cuanto me las entregaron. El niño para el que iban dirigidas falleció hace varias horas», dijo sin adornos. «Antes de medianoche». Me mostró en la pantalla la hora de muerte. Era mucho antes de que yo siquiera hubiera llegado al primer hospital de la ruta. Yo apretaba la hoja de control entre los dedos. Necesitaba comprobar algo. En la parte de abajo venía anotada la hora en que el sobre había sido preparado en el laboratorio de origen. No era la hora en que yo lo había recibido, sino otra, la misma, exacta, en la que una semana antes mi hija había tenido una crisis fuerte en urgencias. La recordé perfecto. Yo estaba con la frente pegada a su mano cuando el monitor empezó a chillar y las enfermeras corrieron hacia su cama. Sentí un mareo. El residente siguió hablando, explicándome protocolos de desperdicio biológico y registros, pero yo ya no lo escuchaba. Firmé donde me indicó, salí al estacionamiento y me quedé unos segundos dentro de la camioneta, con el eco del comentario del policía rebotando en la cabeza. «Este va para tu Sofía». De regreso a casa, la ciudad amanecía. Los semáforos se ponían en verde justo cuando me acercaba. En los cruceros donde siempre hay tráfico, no había nadie. Ni un autobús atravesado, ni un coche distraído, nada. Solo mis faros avanzando y esa sensación de que alguien invisible iba abriendo cada paso antes de que yo llegara. Cuando por fin estacioné frente a mi edificio, respiré hondo. Antes de subir, revisé la carpeta con la hoja de ruta para dejar todo en orden. Fue entonces que vi algo que no debía estar ahí. En la sección de firmas de recibido aparecía una rúbrica más. Al final de la lista, correspondía a un hospital donde yo no había entrado esa noche. No estaba en mis recorridos, ni en la orden de servicio. Era el nombre escrito a mano del hospital infantil, donde atienden a mi hija. Debajo de la firma, alguien había escrito con pluma, en una letra firme y desconocida: «Ya hiciste suficiente, ahora llega a tiempo con la tuya». No había sello, ni hora, ni nombre de quien había puesto esa frase. Solo esa línea, y la sensación de que, en algún momento de la ruta, algo o alguien había tomado mi hoja y la había completado por mí. Subí las escaleras casi corriendo. Encontré a mi niña dormida, respirando con esfuerzo, pero tranquila. Me senté a su lado hasta que amaneció del todo. No sé si el sobre que llevé esa noche sirvió para algo del otro lado, pero desde entonces, cada vez que me toca llevar muestras urgentes por carreteras vacías, siento que no manejo sola. Los semáforos se acomodan, las patrullas miran hacia otro lado, los camiones pesados parecen hacerse a un lado antes de que yo lo pida. Y aunque nunca alcanzo a ver quién más circula a esa hora, a veces en el retrovisor me parece distinguir el destello de una ambulancia que no hace ruido, avanzando un poco delante de mí, como marcando el camino. Mientras yo sigo estos trayectos fantasma, señor Sánchez, hay otros conductores que no llevan nada en hieleras, pero cargan historias igual de pesadas, y de uno de ellos va el siguiente relato que le van a mandar. El carril del orgullo. Me llamo Gabriel, y desde que tengo memoria, manejo camionetas de mudanzas. Mi papá empezó con una unidad chiquita en la zona de Puebla,
y nosotros crecimos entre sogas, cobertores y muebles envueltos en plástico. Cuando él ya no pudo seguir, nos dejó la chamba a mi hermano menor y a mí. La misma empresa, el mismo uniforme, la misma autopista hacia Atlixco una y otra vez. Éramos muy distintos. Yo era el cuadrado, el que respetaba los límites, el que prefería llegar tarde, pero entero. Mi hermano era más ligero, más rápido, de los que se abren para rebasar, aunque no haya tanto espacio, porque, si no te mueves tú, te comen vivo. Esa mezcla funcionaba, hasta que un día dejó de hacerlo. Fue una mudanza grande hacia Atlixco, un día de mucho calor y mucha presión del cliente. Íbamos en caravana, él adelante con una camioneta, yo detrás con otra. En un tramo donde los carriles se estrechan por obras, lo vi meterse donde no cabía, obligando a un coche a frenar de golpe. Alcanzamos a librarla, pero a mí se me subió la sangre a la cara. A la primera oportunidad nos orillamos en una gasolinera. Bajamos encendidos. Yo le reclamé que por su maniobra casi provocaba un choque múltiple. Él me contestó que si yo fuera menos miedoso, ya tendríamos más viajes y más propina. Las palabras subieron de tono. Le dije cosas que llevaba guardadas desde hacía tiempo. Él me aventó las llaves a los pies y me soltó que si tanto sabía manejar, que me quedara con todo. Nos subimos a las unidades sin despedirnos. Desde ese día no volvimos a hablarnos bien. Compartíamos base, rutas, pero todo se redujo a instrucciones secas. Unos días después, muy temprano, recibí la noticia en el patio de la empresa. Mi hermano había muerto en un choque en la autopista hacia Atlixco. Según el parte, intentó abrirse para rebasar una pipa y terminó atrapado entre el muro y otro camión. No hubo mucho que rescatar. En el velorio todos se acercaron a darme el pésame. Yo solo podía ver el ataúd y escuchar mis propias palabras repitiéndose en la cabeza. Las que le dije en la gasolinera, nunca le pedí perdón. Nunca le dije que, a pesar de todo, prefería tenerlo vivo manejando mal a no tenerlo en lo absoluto. Durante años evité esa autopista de noche. Pedía otras rutas, otros destinos. Me las arreglaba para pasar por ahí solo de día, cuando el sol dejaba todo demasiado claro para que aparecieran sombras. Con el tiempo cambiaron jefes, cambiaron unidades, pero mi condición silenciosa era la misma. No quiero manejar por ahí cuando todos duermen. Hasta que la empresa ajustó rutas y horarios. Llegaron más contratos, más ciudades, más exigencias. Una tarde el supervisor me llamó a su oficina y me extendió una hoja con mi nuevo recorrido. Te tocó otra vez la zona de Atlixco, Gabriel. Son buenos viajes, buenos clientes. De noche, alcancé a decir cuando vi los horarios. Alguien tiene que hacerlo, y tú conoces esa carretera mejor que nadie. No dije que la conocía demasiado bien. Firmé y salí con la sensación de que me estaban regresando a un lugar donde había dejado algo inconcluso. La primera noche que volví a esa autopista, el cielo estaba limpio, pero el aire traía ese frescor que se mete por las rendijas de la puerta. Llevaba un camión distinto, más nuevo, con luces mejores y motor más silencioso. Intenté concentrarme en la lista de muebles que traía atrás, en los colchones amarrados, en los sillones envueltos en cobertores. El carril donde fue el accidente de mi hermano no tenía nada que lo delatara, solo un tramo más estrecho y la cicatriz del guardarraíl cambiado. Iba pendiente de los espejos cuando lo vi. En el retrovisor apareció una camioneta de la empresa pegada a mi defensa. Reconocí al instante el color, las franjas, el diseño del logo. Hasta el número económico pintado en la esquina del cofre me resultó familiar. Era el mismo que usaba la unidad de mi hermano cuando iba al frente en las caravanas. Ese número lo había visto borrado en la lista de activos después del choque.
Me dije que sería otra unidad, que alguien habría reciclado el número por error. Puse direccional para abrirme al acotamiento y dejarla pasar. En cuanto me moví, la camioneta se abrió también, manteniendo la misma distancia, como si estuviera atada a mí. Volví al carril y ella volvió también. No se acercaba más ni se alejaba, solo se mantenía ahí, llenando mi espejo con sus faros. Sentí una mezcla de enojo y miedo. Bajé un poco la velocidad para que me rebasara. No lo hizo. Subí el ritmo. El motor respondió. El paisaje se volvió más rápido, pero la camioneta seguía calcando mis movimientos, justo detrás, ni un metro más, ni uno menos. Así llegamos a la caseta. Mis manos sudaban sobre el volante. Pagué en la ventanilla, recibí el cambio y avancé unos metros hacia la zona donde los camiones se acomodan para revisar frenos. Quise ver quién era el operador que se entretenía con juegos a esas horas. Me detuve, puse el freno de mano y miré por el retrovisor. La caseta quedaba a pocos metros. No había ninguna camioneta detrás de mí, solo la fila de coches lejanos y un vacío de asfalto entre mi defensa y la pluma que acababa de subir. El corazón se me fue a la garganta. Pocas cosas inquietan a un chofer veterano, pero esa sensación de haber sido perseguido por algo que no aparece cuando te detienes es de las que se quedan. No me aguanté. Fui con el operador de la caseta y le pedí un favor. Oiga, ¿podría revisar la cámara de hace un momento? Creo que un vehículo me venía siguiendo muy pegado. Quiero ver si no me traía una llanta floja o algo raro. El hombre me miró de reojo, pero accedió. Rebobinó unos minutos el video, me señaló la pantalla. Ahí estaba mi camión entrando por el carril, las luces, las sombras sobre el pavimento. Ningún vehículo detrás, ni luces, ni sombras, ni nada. Solo yo, frenando un poco más fuerte de lo acostumbrado. Solo es su unidad, patrón, dijo. Lo que sea que vio, no quedó grabado. A partir de esa noche, la presencia no se quedó en la carretera. Empezó a colarse en la cabina. Siempre era en el mismo tramo, acercándome al kilómetro donde había sido el accidente de mi hermano. El espejo retrovisor interno, el que usamos para ver la caja y el interior, empezaba a moverse solo. Se inclinaba hacia arriba o hacia abajo sin que yo lo tocara, hasta quedar apuntando directo a la parte trasera, exactamente como lo colocaba mi hermano, cuando revisaba si los muebles venían bien sujetos. La primera vez pensé que era la vibración del camino. Lo acomodé de nuevo y seguí. La segunda, el movimiento fue demasiado intencional. El espejo giró despacio, centímetro a centímetro, hasta encuadrar una esquina donde yo no solía mirar. Esa noche, justo cuando el espejo terminó de acomodarse, vi algo que me heló. Una de las cajas grandes, esa que creí bien fijada al fondo, había cedido en las cuerdas. Se estaba inclinando hacia la puerta trasera. Si seguía avanzando así y tomaba una curva fuerte, podía romperse el cierre y caer en plena autopista. Frené con cuidado, encendí intermitentes y me orillé. Me bajé con la linterna, abrí la puerta de la caja y terminé de apretar las sogas con manos temblorosas. El aire de la noche olía a polvo y asfalto caliente. No había nadie alrededor, solo yo y el eco del motor enfriándose. Mientras regresaba a la cabina, me vino a la cabeza un gesto muy suyo. Cómo me regañaba cuando dejaba una pata de mueble sin amarrar, cómo ajustaba el espejo hasta ver cada esquina. Casi pude escucharlo decir, no te abras solo por orgullo, ábrete por seguridad. Esa frase era suya, pero yo la recordaba más como una actitud que como palabras. Nunca la tuvimos escrita en ningún lado. Pasaron los meses. Cada vez que me acercaba a ese kilómetro, el espejo hacía lo mismo. Se inclinaba hacia alguna parte de la caja donde, casualmente, había algo flojo, una cobija mal puesta,
un mueble mal apoyado. Siempre encontraba algo que podía complicarse más adelante. Empecé a pensar que quizá no se trataba solo de un fallo mecánico. Un día, después de terminar una mudanza temprano, tomé una decisión que llevaba años posponiendo. Me desvié en la autopista y me detuve en el lugar exacto donde había sido el choque de mi hermano. No había cruz, solo un tramo de muro que se veía más nuevo y unas flores secas perdidas entre la maleza. Saqué del bolsillo de un papel y un plumón. Escribí la frase que nunca le dije en voz alta, la que se quedó atorada la noche de la discusión. Perdóname, tenías razón, aunque manejaras distinto. La doblé y la metí entre dos piedras, en la base del guardarraíl. Me quedé un momento en silencio, con los camiones pasando a lo lejos. En la semana siguiente, en la base, el jefe de flotilla nos reunió para hablarnos de unas fotos viejas que estaban digitalizando. Quería hacer un muro con la historia de la empresa. Entre las imágenes apareció una que me cortó la respiración. Era una foto de hace muchos años. Mi hermano estaba estacionado a la orilla de la autopista, en un tramo que reconocí al instante, apoyado en la puerta de la camioneta, sonriendo, con el uniforme de aquellos tiempos. En la lámina de la puerta, bajo el logo de la empresa, alguien había pintado en letras sencillas una frase: no te abras por orgullo, ábrete por seguridad. Nunca recordaba haber visto esas palabras ahí. En mi memoria, la camioneta de mi hermano solo llevaba el número económico y el logo. Pero en esa foto, que nadie había tocado, esa frase estaba clara como si hubiera estado siempre esperándome. Desde entonces, cada vez que tomo una curva peligrosa o un carril se hace estrecho y la tentación de abrirme tantito me susurra al oído, se me viene esa frase a la cabeza y casi al mismo tiempo siento el ligero movimiento del espejo acomodándose por su cuenta. No sé si es mi hermano cuidándome desde este tramo donde se quedó, o la carretera misma cobrando viejas discusiones. Lo único que tengo claro, señor Sánchez, es que hay carriles que te invitan a demostrar quién manda y otros donde alguien ya pagó el precio por ti. Y mientras yo aprendía a hacerle caso a esa mano que me endereza el espejo, hay otros conductores que siguen creyendo que pueden con todo solos, hasta que una noche la carretera les pone delante algo que no habían considerado, como te vas a dar cuenta en el próximo relato: barda de contención. Me llamo Mario, y antes de cargar sobres y carpetas, cargaba pizzas, refacciones y cualquier cosa que cupiera en la parrilla de una moto de reparto. Mi vida era el libramiento de Celaya, las glorietas, los topes mal pintados y ese viento caliente que te pega en la cara cuando vas justo arriba del límite. Hasta la noche en que la barda de contención me recordó que el cuerpo no siempre aguanta las decisiones de la cabeza. Fue en una curva del libramiento, cerca de una salida hacia la autopista, lloviznaba ligero, de ese piso engañoso que se ve limpio, pero está lleno de grasa. Yo iba tarde, como siempre, con la caja llena y el despacho marcándome por teléfono. Vi un hueco entre dos trailers, bajé velocidad, quise colarme. Solo recuerdo el frenazo, el manillar que se me fue de las manos y la barda de concreto acercándose más rápido de lo que da tiempo a pensar. Después, negro. Desperté con olor a gasolina y desinfectante mezclados. El techo de una ambulancia encima, las sirenas lejos, un paramédico sobre mí cortando la bota. Alguien, muy cerca de mi oído, dijo una frase que se me clavó para siempre. Es el señor de la moto que no se murió. Luego vino el hospital, los tubos, la noticia de que una pierna ya no era mía. Desde entonces, camino con una prótesis que pesa más en la cabeza que en el cuerpo. Dejé las motos y ahora conduzco un coche adaptado para una aseguradora, llevando documentos de un lado a otro por carretera. Me pagan por visitar oficinas, casetas, talleres
Me pagan por ver lo que quedó de otros choques, sin poder dejar de recordar el mío. Odio pasar por las casetas con ventanillas de cristal oscuro. Siempre que me detengo veo mi reflejo recortado, el medio cuerpo apoyado en los mandos de mano, la pierna protésica inmóvil, y siento que ese que maneja ya no soy yo, sino alguien que se quedó a medio camino entre el pavimento y la camilla. Cada vez que tengo que tomar el libramiento y pasar por el punto del accidente, hago lo mismo. Acelero un poco más. Es como si la velocidad pudiera saltarse un pedazo de carretera. No quiero ver la barda. No quiero ver si hay marcas, si alguien dejó flores, si sigue ahí la cicatriz del golpe que yo dejé. Una noche no me quedó de otra que mirarla de frente. Iba de regreso a Celaya, después de dejar unos papeles en Querétaro. Era tarde, casi medianoche, y la radio apenas tiraba ruido. De pronto, más adelante, vi conos naranjas y luces intermitentes, cierre de carriles por obras. El tráfico se detuvo en fila india, justo en la curva donde yo siempre apretaba el acelerador para no pensar. Avancé a vuelta de rueda hasta quedar parado frente a la barda de contención. Apagué la música. Solo se escuchaba el tic-tac de las direccionales y el ronroneo bajo del motor. Entonces la vi. En el concreto, a la altura donde debió pegar mi casco aquella noche, había una marca oscura, casi negra. No era un grafiti, no era humedad. Tenía la forma exacta del perfil de un casco con visera, aplastado contra la barda. La mancha parecía más reciente que las grietas del resto, como si alguien la hubiera repasado con algo espeso. Sentí un hormigueo en la pierna que ya no tengo. Miré hacia abajo, por costumbre, hacia el lado donde debería estar la rodilla. Sobre la superficie lisa de la prótesis, justo encima del zapato especial, había gotas de agua sucia, gris, con un tono aceitoso. No estaba lloviendo. El pavimento alrededor estaba seco. El techo del coche no goteaba. Sin embargo, el líquido resbalaba como si me hubiera metido al charco de una cuneta. Pasé la mano. El olor era a agua estancada, mezclada con polvo de llanta y algo metálico. Me limpié en el tapete, mirando de reojo la barda. Por primera vez, desde el accidente, no pude escapar de esa curva. Al día siguiente tenía otra ruta, esta vez hacia Salamanca. En el camino, me detuve en un Oxxo a echar gasolina y comprar café. Estaba apoyado en el coche, acomodando los papeles en la carpeta, cuando sentí que alguien me miraba. Era un niño, de unos 7 u 8 años, con uniforme de escuela y la mochila colgando de un solo hombro. Miraba fijamente mi pierna protésica. Se acercó sin miedo, como si ya me conociera de antes. «¿Usted es el señor de la moto que no se murió?», preguntó. Se me fue el aire. Esa frase solo la había escuchado una vez, en la ambulancia, y nadie más debería recordarla. Nadie de los que estuvieron ahí vive en Salamanca, ni mucho menos este niño apoyado en un mostrador de Oxxo. «¿Por qué dices eso?», alcancé a preguntar. Encogió los hombros. «Así dijeron que se llamaba cuando lo sacaron de los fierros. Mi abuelo trabaja en grúas. Dice que aquí, en la carretera, hay unos que se mueren y otros que se quedan como cuidando. Su mamá lo llamó desde la caja y se fue corriendo, como si nada. Yo me quedé viendo mi reflejo en el vidrio de la tienda. Medio cuerpo, media vida, y esa frase golpeando otra vez. Desde entonces empecé a notar cosas que antes hubiera llamado coincidencias. Cada vez que me asignaban revisar un siniestro o entregar papeles en algún tramo peligroso, terminaba estacionado con vista directa a una curva donde antes se caían las motos o se daban la vuelta los coches. Yo esperaba, llenando formatos, mientras el mundo seguía a su ritmo. Cuando algún carro pasaba demasiado rápido por esa curva, siempre ocurría algo mínimo,
pero suficiente para obligarlo a bajar la velocidad. Una luz se fundía de golpe, dejándolo con un solo faro. El cinturón de seguridad se trababa justo cuando el conductor quería inclinarse para ver el retrovisor. Un ruido metálico panelado salía de abajo, como si algo importante se soltara, y los obligaba a orillarse. Yo me quedaba mirando. Ellos bajaban, revisaban, maldecían un poco y seguían más despacio. A mí nadie me relacionaba con eso. Solo era el tipo del coche adaptado, estacionado siempre donde se ven mejor las curvas. Un par de veces, mientras esperaba, sentí otra cosa rara. Era como si la pierna que perdí quisiera moverse hacia el freno antes de que yo mismo reaccionara. Un reflejo que ya no debería existir, avisándome que bajara la velocidad antes de una bajada, antes de un charco, antes de un tramo sin barda. Con el tiempo, y por trámite interno, tuve que revisar mi expediente. En la aseguradora estaban digitalizando todo, y me pidieron confirmar datos del siniestro que me cambió la vida. Me dieron acceso a la carpeta en una computadora de la oficina. Ahí estaba todo. Fotos de la moto hecha acordeón contra la barda, mi casco partido en dos, la marca en el concreto. En un documento venía la cronología oficial, hora del accidente, hora del reporte, hora de llegada de la ambulancia. En la hoja, el reporte inicial marcaba que la llamada a emergencias se hizo a una hora muy específica. Cuando la leí, sentí un escalofrío. Yo recordaba haber despertado en la ambulancia unos 10 minutos antes de esa hora. Lo sé, porque vi el reloj digital en el panel, brillando rojo, cuando el paramédico dijo la famosa frase: «Esa imagen está tatuada detrás de mis ojos». Según los papeles, en ese momento nadie siquiera había marcado al número de emergencias. Legalmente, yo todavía era solo un cuerpo pegado a la barda. Esos 10 minutos que yo recuerdo con claridad no existen en ningún registro. Cerré la carpeta. Me quedé un rato viendo mi reflejo en la pantalla negra. El tipo que se veía ahí era un sobreviviente, sí, pero ahora no estaba seguro de cuál. Si era el Mario que la aseguradora reconoce, con póliza pagada y prótesis ajustada, o el Mario de esos minutos previos en los que quizá ya no debía abrir los ojos. Lo único que tengo claro es que desde que volví a la carretera con este coche adaptado, hay menos motos tiradas en los tramos donde yo me estaciono, menos cruces nuevas en las bardas, menos marcas en el concreto. Tal vez me tocó quedarme como una especie de barda de contención con corazón, frenando lo mínimo para que otros lleguen completos a su casa, aunque yo no lo haya logrado del todo. Y mientras sigo estacionándome en lugares donde el pavimento ya cobró su cuota, señor Sánchez, otros conductores de noche sienten que alguien los obliga a pisar el freno justo cuando más seguros van, sin imaginar que a lo mejor no es solo un presentimiento, sino la mano de alguien que ya probó lo que es estrellarse de frente con la carretera, como vas a escuchar en el siguiente relato que te manden